Y de este tema tan importante vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ustedes saben, a lo largo de todos estos meses hemos escuchado las dos campanas, las dos versiones a favor y en contra. Hoy vamos a escuchar qué es lo que está pensando, planeando también y propone la central sindical. Es un gusto siempre recibirlo y charlar con él, con Sergio Somaruga, docente, integrante de la comisión Afirma tus Derechos. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto tenerte por acá. Bueno, para mí una verdadera satisfacción. Gracias por la invitación y un saludo a todas las familias que nos están escuchando. Ha sido una semana, es una semana intensa. Veíamos un tramo de la conferencia del presidente, la respuesta de Marcelo Abdala de la central sindical. Hoy se conoció que el presidente también concedió la cadena de radio y televisión para que el PIT-CNT pueda también hacer uso de ese mecanismo. A modo de resumen, ¿no? ¿Cómo viste lo que planteó el presidente que esta semana, el martes, salió a jugar fuerte, ¿no? Con esa conferencia, a dar sus argumentos y defender esta ley? Bueno, yo creo que está muy bueno que se escuchen las dos campanas, porque no hay propietarios de la verdad, aunque algunos quieran encaramarse en ese Olimpo sagrado de la verdad absoluta. Acá lo que hay son argumentos y perspectivas que defienden intereses distintos. Nosotros lo decimos con toda claridad. Nosotros no estamos para defender los intereses del sistema financiero, no estamos para defender los intereses de los bancos, no estamos para defender los intereses de la cúpula del sistema político. Esta propuesta es para la gente, nace de la gente y es para la gente. Son 3 derechos protectores que se instalan en la Constitución, en el artículo 67, en el marco de una consulta popular y democrática, para generar un escenario que vaya camino hacia una reforma integral, moderna, humanista, sobre todo humanista, y eficiente de la seguridad social para el Uruguay del futuro. Presidente, creo que sobraron adjetivos y faltaron argumentos y sobre todo faltaron explicaciones. Explicaciones sobre los enormes perjuicios y daños que provocó la ley jubilatoria del gobierno, que además es la consecuencia del incumplimiento de su compromiso y su promesa de campaña. Cuando dijo que no iba a cambiar las reglas de juego, lo terminó haciendo y cambió las reglas de juego para peor. Esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? Nos arrebataron 5 años de tiempo jubilatorio sin consulta. Esto significa pagar más, 5 años más de aportes jubilatorios, para recibir menos. Un 10% menos de jubilación por mes por el resto de tu vida. Por cada año de sobrevida que tengas luego que te jubiles, vas a cobrar menos de un mes de jubilación. Y además ampliaron la base de cálculo. Antes se calculaba la jubilación sobre los últimos 10 años, que son los mejores a nivel salarial, y ahora para bajar el porcentaje te lo aumentaron a 20 años. O sea, fueron 3 confiscaciones contra el trabajador y la trabajadora de aplicación inmediata. Los trabajadores que se jubilan por discapacidad, que van a tener un costo mayor para el resto de su vida, porque por algo se jubilaron por discapacidad, con un 66% de discapacidad en su cuerpo. Antes se jubilaban con el 65%. Hoy un trabajador que tiene 60 años de edad y 30 años de aporte se va a jubilar con un 45, un 20% menos de jubilación por el resto de los meses del resto de su vida. ¿Por qué no explica el presidente este daño? ¿No? ¿Por qué no explica que hizo todo este daño sin tocar un solo milímetro las prebendas, los privilegios y las exoneraciones de aporte patronal a el sistema de previsión social, incumpliendo o no prestándole atención a un lineamiento de la Organización Internacional del Trabajo, no del PIT-CNT, de la OIT, que este mismo gobierno ha utilizado como referencia para hacer algunos cambios negativos en la ley de negociación colectiva? ¿Por qué no la toma en cuenta lo que dice la OIT en materia de previsión social? Que los aportes del trabajador y de las empresas deben ser equivalentes. Y acá en Uruguay el trabajador aporta un 15% y las empresas en promedio un 7,5%. Pero si nos vamos al sector agroexportador, a los Maya Oro, que él mismo le llamó, aportan un 1,9% a la seguridad social. ¿Por qué robarle al trabajador un 10% de su jubilación para todos los meses del resto de su vida y dejar pasar, así como si tal cosa, como si fuera natural, que las plataformas multinacionales que se instalan en Uruguay y contratan a miles de personas en forma muy precaria, como pedidos con empresas que hay de ese rubro, no pagan aporte patronal? ¿Está bien? ¿Es justo eso? ¿Es justo castigar a las familias trabajadoras con estas confiscaciones de derecho y al mismo tiempo conservar, cuidar y proteger los intereses de las empresas? ¿Solo contra el trabajador? ¿Siempre contra el trabajador? 40 meses hubo de pérdida salarial en los primeros años de gobierno. 40 meses consecutivos que perdimos salario. El presidente no, el presidente aumentó su patrimonio en un 60%. Bien por él. Pero los trabajadores, lo que estamos haciendo es defendiéndonos.
defendiéndonos de un daño que se nos perpetró a nosotros y a nuestras familias, que consideramos que es injusto, que es insolidario y que no prepara al Uruguay para el futuro. Ahora, Sergio, esa propuesta, ¿no? Una de las propuestas de fijar la edad de jubilación en 60 años. Aquellos que se oponen dicen que termina marcando desigualdad porque no todas las trayectorias de vida y laborales podrían cumplir con los años de servicio necesarios para jubilarse a los 60. ¿Cómo tomás eso? Yo digo que es verdad, pero el problema ¿cuál es? Por un lado, dos razonamientos. Primero, la confiscación existió. Los que nos podíamos jubilar a los 60, ahora nos vamos a tener que jubilar a los 65. O más, porque como te vas a jubilar con un 10% menos jubilación, no te vas a jubilar a los 65, te vas a jubilar con muy poca plata. Para ponerlo en plata, alguien que cobra 50.000 pesos se jubila con 22.000. Al otro día, de 50.000 a 22.000, de una. ¿No? Presupuesto familiar al piso. Ahora, hay un montón de trabajadores que es verdad que no se jubilan con 60 años. Pero esta reforma, ¿cambia eso? No lo cambia, lo agudiza, lo empeora. Pero además, el problema de que las personas no puedan llegar a los 60 años con 30 años de aporte no es un problema del BPS. Es un problema de las relaciones económicas capitalistas y de las políticas públicas que no garantizan un derecho humano fundamental y constitucional, que es el derecho al trabajo. Las personas no es que no hacen el gol porque no saben patear, no hacen el gol porque le sacaron la cancha, la pelota, el arco. ¿Se entiende? Entonces, imputarle a la papeleta que no contempla a las personas que el sistema deja fuera es no solo injusto, sino que es irresponsable. Es no asumir la responsabilidad de que es el gobierno el que debe garantizarle ese derecho a las personas. En Uruguay hay 400.000 personas como vos y como yo que trabajan todos los días. Porque si no trabajan no comen, no son gerentes de bancos, son laburantes, pero trabajan en la informalidad, en lo que mal llamamos trabajo negro. Sí, tenemos un 22% de informalidad Sí, acá en Uruguay. pero más o menos, 400.000 personas son, ¿no? De carne y hueso, ¿eh? De hecho, estaban 25, bajó Sí, 22, ¿no? pero siguen siendo 400.000, Wilmar. Eso es cierto, siguen siendo 400.000, que laburan todos los días y no aportan al BPS. Por lo tanto, no tienen aguinaldo, no tienen salario vacacional, no tienen derechos jubilatorios. Y además, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, genera el déficit al sistema. ¿Por qué? Porque son trabajadores que no aportan. Se quedan sin derechos, no se van a poder jubilar, pero además desfinancian el BPS. Lo que más desfinancia el BPS en este país es la ineficiencia de las políticas de gobierno para asegurarle el derecho al trabajo. Porque si esos 400.000 trabajadores aportaran a caja, el BPS tendría una relación activo-pasivo muy superior al que tiene hoy, que es de 3-1, y de esa manera no tendríamos ningún problema de sostenibilidad. Entonces el sistema político, antes de adjetivar tan duro a esta papeleta, que no es la salvación del mundo, son 3 cosas muy sencillas para instalar en la Constitución, tendría que hacerse una autocrítica. ¿Qué ha hecho el sistema político? ¿Qué ha hecho el gobierno para los 170.000, 160.000 que están sin laburo? Que tampoco se van a jubilar. ¿Es un problema del BPS? ¿Es un problema de la papeleta? ¿O es un problema de la ineficacia de los políticos que no logran desarrollar planificaciones estratégicas que le sirvan a la gente? Porque el Uruguay creció económicamente, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar del conflicto bélico, el Uruguay creció económicamente 3 puntos y medio en lo que va este gobierno. ¿A dónde fue ese crecimiento? Porque de los que tienen trabajo, además, 500.000 personas ganan 25.000 pesos por mes. No tuvieron la suerte del presidente que aumentaron un 60% su patrimonio. Entonces, sí, la papeleta no resuelve todos los problemas, por eso la papeleta se comunica bien con la idea del diálogo social. Porque nosotros queremos ir a un diálogo social, porque hay una cantidad de aspectos que la papeleta no resuelve. Te menciono uno, vos mencionabas uno, te menciono otro. Del que se habla poco, por prejuicio, por falta de cultura, de madurez social, de masa crítica. El tema del suicidio. Suicidio golpea fuerte a 2 franjas etarias, golpea a toda la población, pero golpea fuerte a 2 franjas etarias, los jóvenes y los viejos. Salud mental para los veteranos. ¿Cuánto tiene que hacer la seguridad social para cuidar a nuestros viejos en materia de salud mental? Por ejemplo,
Eso debe ser encarado una reforma humanista de la seguridad social. Ahora vamos a otro punto, Sergio, importante, ¿no? El que tiene que ver con equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Estamos hablando de un aumento aproximado de 3.200 pesos. Correcto. Más o menos por ahí, ¿no? Ahora, aquellos que se oponen a esta propuesta han llegado a hablar de catástrofe económico, ¿no? De caos económico, si esto se puede llegar a aprobar, si se llega a aprobar. ¿Cómo tomás todas esas críticas? Y bueno, otra vez me gustaría poder debatirlo porque yo discrepo y tengo mis argumentos que no me hacen, insisto, poseedor de la varita mágica de los secretos del universo. Son puntos de vista. A mí lo que me parece una catástrofe es que el 1% más rico del Uruguay, que son 24.000 personas, sean poseedores del 80% de la riqueza financiera. Cada 100 pesos que hay en los bancos, de los 3 millones y chirolas que somos, el 80 pesos de esos 100 son de 24.000 personas. El 1% más rico en Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Eso explica al final del día que tengamos un 20% de los niños y niñas por debajo de la línea de la pobreza, que tengamos 300.000 jubilados y pensionistas por debajo de la línea de la pobreza, que tengamos 500.000 trabajadores cobrando 25.000 pesos, que el 40% de los jóvenes de la periferia de Montevideo que asisten a los centros educativos públicos vayan con inseguridad alimentaria. Y después quieren premiar con plata a los gurises que terminen. Hay que darles de comer. Hay que asegurarles condiciones básicas en el trayecto, no una zanahoria al final del túnel, al que muchos no van a llegar igual. Entonces, el problema central acá, la catástrofe, es la desigualdad. Pero no la desigualdad dicha poéticamente, la desigualdad concreta, sociológica, la que vengo mencionando, el Uruguay realmente existente. Te voy a dar un dato, Wilmar, y compartirlo con Lodizia para pensar juntos. En 1996, cuando se crean las AFAP, por eso tomo ese año, el Producto Bruto Interno del Uruguay, que es el Producto Bruto Interno, es la capacidad de generación de riqueza que tiene un país durante un año, ¿no? Era 33.000 millones de dólares. El 2023, el año pasado, fue 77.000 millones de dólares. Hubo un crecimiento del 130% del Producto Bruto. Uruguay es un país mucho más rico, duplicó su capacidad de producir riqueza. Pero tenemos el Uruguay que tenemos, ¿no? Con estos indicadores. Pobreza infantil, pobreza en la tercera edad, subalimentación en jóvenes, déficit habitacional, 500.000 ganando 25.000 pesos, 400.000 en la informalidad, 150.000 en los desocupados. Nosotros hablamos a esa gente, representamos a esa gente, no representamos otros intereses que son legítimos. Yo creo que hay gente que defiende la SAFAP y yo la respeto, discrepo con ella porque mis intereses éticos son otros. Y por eso doy la cara en la defensa de ese pueblo que es el que históricamente el movimiento sindical defendió. ¿Pero vos considerás que aumentarle la jubilación a los jubilados no generaría un inconveniente económico? El Frente Amplio, y no le digo esto por cuestiones electorales, simplemente por la cuestión sociológica y empírica, ¿no? Triplicó, hubo un aumento del 300% de las jubilaciones mínimas. Este aumento es del 20%. Que me expliquen cómo se pudo aumentar 300% las jubilaciones mínimas y el país no fue a la catástrofe, y cómo un 20% sí pues llevó a la catástrofe. Que lo expliquen. Pero además hay otra cosa, Wilmar, que esto no va en desmedro de las personas, pero sí es una cuestión de reflexión moral, que para mí es ineludible e irreductible. Yo defiendo el derecho de cualquiera a decir lo que piensa. Ahora, alguien que gana 800.000 pesos por mes, que le diga a alguien que gana 18.000, que es un veterano, que yo conozco casos que tienen que partir la pastillita al medio, porque no les da para llegar con la medicación a fin de mes, que si le aumentás 3.000 pesos la jubilación, el país se va a la ruina, a mí me hierve la sangre. No lo admito, porque el Uruguay no es un país miserable, ni siquiera es un país pobre, es un país empobrecido. Si no podemos hacer un esfuerzo por los más débiles, entonces somos poca cosa. Otro punto importante es la eliminación de la SAFAP, que se plantea también en la papeleta. Allí también hay un tema de costos, ¿no? Lo que calculan ustedes, lo que calculan, por ejemplo, economistas vinculados al Frente Amplio, lo que calcula el BPS. Ese punto, ¿por qué es importante para ustedes el tema de la eliminación de la SAFAP? Hay una cuestión que es premisa, que es que no consideramos legítimo que en la seguridad social, que es un derecho humano fundamental, opera el lucro. Pero además hay razones
más concretas. ¿En cuántos países del mundo existe el modelo AFAP que existe acá en Uruguay? En 12. Yo vengo del ámbito de la educación, lo sabés, la gente lo sabe. Cada vez que hablamos de educación, ¿qué ejemplo nos ponen? Finlandia. Bien, vayamos a buscar algún país del primer mundo que tenga el modelo AFAP que tenemos en Uruguay. No otro modelo multipilar, el modelo que tenemos acá en Uruguay, 12 países en el mundo. ¿Por qué? Si este modelo es tan bueno, es tan próspero, tanto así que este gobierno nos obliga, nos quitó la libertad de elegir, porque a partir de la reforma que hizo este gobierno, obligó a todos los uruguayos a destinar una tercera parte de su ahorro jubilatorio a una AFAP. ¿Por qué si es tan bueno que hasta nos obligan a estar y no, además no nos dejan salir? ¿Por qué ningún país desarrollado del mundo tiene este modelo? Porque es un modelo caro, porque es un modelo ineficiente y es un modelo inseguro. Cada trabajador, por cada 1.000 pesos que pone en la FAP, hay 200 que no va a haber nunca. Porque una quinta parte, o sea, un 20% del ahorro jubilatorio se lo queda el sistema. Entre la FAP y la aseguradora se lo comen. ¿Y cuánto pagan al final del día? Un servicio caro, ¿no? 20%. ¿Cuánto paga al final del día? Y bueno, el 90% 5.000 pesos. Y además es un sistema inseguro, porque acá en Uruguay quien da garantías toda la vida son las instituciones estatales. La gente confía, y por algo es, en el Banco República. La gente confía, y por algo es, en el BPS. La gente confía, a pesar de los pesares, en las instituciones educativas públicas. Confía. Ahora, los bancos privados en Uruguay, cada vez que dan quiebra, dejan al país pata para arriba, ¿eh? Desde la fundación del Uruguay, desde que cayó el Banco Magua en adelante, cada vez que se rompe un banco privado, los banqueros se van de rositas, como dicen en las películas, y los platos rotos los pagan los trabajadores nacidos y los que están por nacer. Seguimos pagando la deuda externa de lo que hizo la dictadura, con la compra de carteras. Salvó a los bancos privados, estatizó la deuda de los bancos, incrementó en 5.000 millones de dólares la deuda externa, que la seguimos pagando hasta el día de hoy. Siempre los bancos privados vienen a hacer sus negocios, todo bien, pero cuando se rompen, quien paga las cuentas es el pueblo. Y las AFAP, que son entidades financieras privadas, funcionan en el ámbito privado, más allá de que una de ellas es de propiedad de bancos públicos, pero funciona en el ámbito privado. Y recuerden que la LUC habilitó la venta de AFAP República, del paquete accionario de la AFAP República. O sea que AFAP República hoy del Estado, mañana puede no serlo. La pregunta es, si alguna de estas AFAP quiebra, como han quebrado en el mundo, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿No podrían hacernos juicios también millonarios? ¿Caso Bueno, que se eliminen? Las experiencias, nosotros creemos que no y tenemos argumentos conceptuales y jurídicos, pero vamos a la experiencia del caso. De 30 países del mundo que tenían AFAP, como Uruguay, 18 revirtieron. ¿Dónde están los juicios? Y entonces ahí me dicen, el de Argentina, el de MedLife, ¿no? Que fue un fondo de inversión norteamericano que hizo juicio en el 2017 al Estado argentino, pero no en Argentina, en los tribunales kirchneristas. Lo hizo en el CIADI, en el Banco Mundial. Por miles de millones de dólares demandó al Estado argentino. Terminó el año pasado el juicio. ¿Sabes cuánto ganó MedLife? 8.300.000 dólares. De los miles de millones que reclamaba. ¿Cuánto le salió a MedLife los abogados que le llevaban el juicio en el CIADI? 14 millones. Terminó saliendo más caro de lo que ganó. Entonces la experiencia, y lo mismo pasó en Bolivia, cuando Bolivia eliminó el sistema FAP, que también hubo una empresa que le hizo juicio y lo perdió. Entonces la experiencia lo que muestra es que los juicios internacionales, que esos que amenazan tanto, en la experiencia de caso no han dado resultados. Ahora, Sergio, aquellos que critican esta iniciativa dicen que en caso de que se apruebe, quedarían los privilegios de la caja militar prácticamente que intocables. ¿Cómo tomas ese argumento? Bueno, mirá si será ese argumento que está en la carta de los 111 militantes frente amplistas que están en contra del plebiscito. Si será complicado de sostener ese argumento que hasta el propio Saldain no lo comparte. ¿Por qué? Porque la lectura de la primera disposición transitoria y especial que está en la papeleta establece claramente el principio de no menoscabo ni pérdida de derechos para asegurarle a las personas que tienen la plata, los ahorros jubilatorios retenidos en las AFAP y pasen vía fideicomiso al BPS, con todas las garantías, como ya existen un montón de fideicomisos en Uruguay, con todas las garantías que las da el Parlamento, que es el que hace el fideicomiso, le asegurarle a las personas que nadie puede cobrar menos de lo que cobraría en el sistema mixto. De ahí inferir que eso es
cristalizar los privilegios de la caja militar es una inconsistencia jurídica, porque las dos normativas que se citan, la ley del 2008 y la 16.713, son leyes civiles. Son leyes civiles, no refieren a la caja militar. Pero además, si tuviera aquí alguien que me defendiera ese punto de vista con el que yo discrepo, con estos argumentos que he compartido antes, le preguntaría, el acto 9 de la dictadura fue enormemente regresivo y confiscatorio, como todo lo que hizo la dictadura. Pero mirá lo que hicieron los dictadores. Eliminaron el aguinaldo para los jubilados trabajadores y se lo pusieron para ellos. Y entre otras cosas, se colocaron la condición de poder jubilarse con el rango superior. Esto provoca que muchos militares de alto grado, no el militar el soldado, los de alto grado se jubilen, en algunos casos, con más plata de la que ganaban siendo activos. Increíble, increíble. Esto lo hizo la dictadura. Pasaron todos los gobiernos, ¿no? De todos los partidos. ¿Alguien eliminó el acto 9? Y ahora el PIT-CNT viene a cristalizar los derechos de la caja, los privilegios de la caja militar. Otra vez, un poco de sensatez y de autocrítica. Yo insisto, comparto que haya gente que no esté de acuerdo con este, y la respeto, esto lo va a dirimir la ciudadanía. Yo me quedo con la tranquilidad de conciencia de saber que estamos defendiendo una propuesta digna, ética, que trae soluciones para un montón de gente que queda afuera, que el sistema olvida. La gente habla, los políticos hablan del déficit fiscal. Nosotros tenemos la obligación de hablar del déficit fiscal, sí, pero sobre la perspectiva del déficit de derechos. Pero creo que el sistema político tiene muy poca autocrítica, ¿no? A los docentes nos critican, un día sí y otro también, por los resultados educativos. ¿Y los políticos? ¿Cuándo van a rendir cuenta? ¿Cuándo se van a hacer cargo? ¿Por qué hay un plebiscito? ¿Por qué el movimiento sindical puso este plebiscito? Si no hubiese 300.000 jubilados y pensionistas cobrando 18.000 pesos como máximo, ¿habría plebiscito? ¿Estaría este punto en el plebiscito? No, no estaría. ¿Pero qué genera que esté? La realidad social. ¿Y esa realidad social, quién la trajo al mundo? ¿La fuerza providencial de los astros o los políticos con sus decisiones? Sergio, en el final, el presidente hoy concedió la cadena, ¿no? De radio y televisión. ¿Ustedes siguen pensando, quieren debatir con el presidente? Yo cambio la cadena por el debate. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero pensás que la cadena la concedió para no debatir? Lo decís vos, yo capaz de coincido. Te estás riendo en este momento a eso. Sí, pienso que es una hipótesis. No sé, yo creo que el presidente, como cualquier persona, tiene derecho a decir lo que piensa. Yo eso lo defiendo, a pesar de que esté en las antípodas del pensamiento de él, ¿no? Las antípodas. Por lo menos en este tema y en otros tantos. Pero lo que sí creo que un presidente es presidente de todos los uruguayos, no de los que piensan igual que él. Y a mí la verdad que me parece que la limitación del numeral 5 del artículo 77 es clara, ¿no? El presidente no puede hacer campaña electoral de ningún tipo. Esto es una campaña electoral. ¿Por qué es campaña electoral? Porque no se eligen presidentes o diputados, pero se elige votando, la ciudadanía tiene que elegir votando si reforma el artículo 67 de la Constitución o no. Ya que lo hizo, ahora me parece que sería importante un debate con un trabajador común y corriente, en un marco de respeto, de argumentos, de no descalificación, para que yo le pueda hacer estas preguntas. ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué no se tocaron los privilegios? ¿Por qué no se le coloca aporte patronal a las plataformas, que además precarizan el trabajo? ¿Por qué se habla de aumentar el IVA en vez de combatir un delito que es la defraudación tributaria? En Uruguay, el 40% del IVA se evade. 40%. Es un delito. Pero el IRAE, que es el impuesto que tienen que pagar las empresas, un impuesto legal, 50% se evade. 5 de cada 10 pesos que te deberían entrar por IRAE se evaden. Entonces, ¿por qué en vez de alarmar a la población, diciendo tenemos que aumentar el impuesto, el IVA va a llegar al 40% y no va a salir más agua por la canilla, va a salir fuego? Porque falta decir eso, ¿no? ¿Por qué en vez de plantear estas hipótesis tremendistas no dicen, disculpen, les aumentamos la edad de jubilación, le bajamos la jubilación y les bajamos lo que van a cobrar por discapacidad porque somos incapaces de combatir la evasión tributaria, porque somos incapaces de pensar el Uruguay del futuro
y decir, bueno, el mundo del trabajo va hacia la robotización. Hay que pensar a pensar seriamente en Uruguay en la tributación, en el aporte de las empresas que ganan con la colocación de máquinas o de robots o de inteligencia artificial y sacan manos de obra del lugar de trabajo. Pasa con los peajes. Pusieron máquinas, sacaron personas. No pagan más aporte patronal, dejaron gente sin trabajo y los peajes no bajaron. ¿Quién ganó? ¿La sociedad ganó? No, ganó la empresa. Sergio, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B, ¿eh? Bueno, gracias a vos por la paciencia, por la amabilidad y perdone si aburrí un poco. No, estábamos escuchando argumentos de todos lados. Vos sabés que esto lo he hablado contigo alguna que otra vez. Este tema, este plebiscito, está generando por lo menos de los dos lados un intercambio mucho más sólido que el que podemos ver en la campaña. Entonces, bienvenido sea el intercambio. Acá somos hinchas de los debates, de los intercambios serios, así que gracias en serio por venir. Vamos arriba. Hasta la Gracias a próxima. ustedes.